sería ideal y muy bonito si aquí tuvieran el grupete de todas las corrientes que vendría para acá, ¿ya? No lo tenemos porque justamente en esta época, que es la Edad Moderna, surgen aquellos autores que no vienen de la psicología propiamente tal, que ejercieron, unos más que otros, gran influencia en todos los que nosotros pusimos aquí. Eso es lo que no se conoce tan directamente y que un propósito del curso es mostrar al menos a aquellos autores más importantes que marcaron el inicio, o sea, que están a la base. Y que por lo tanto, por el problema que tienen en su planteamiento, tarde o temprano hace agua el discurso. ¿Mm? ¿Cuáles son? Vamos a hacer en la Edad Moderna. Tenemos, ¿se acuerdan? Años 1417 y 1453 como inicio de la modernidad, y lo vamos a tomar hasta la Revolución Francesa. No, esa diferencia de fecha porque hay algunos autores que ponen el comienzo o término de la Edad Media, el Concilio de Constanza, que es el 417, que pone fin al cisma de Occidente, y otros lo ubican en la caída del Imperio Romano de Oriente, que es el 453. Los turcos otomanos invaden Constantinopla y ahora ya Constantinopla es Istambul, capital de Turquía. Vamos a llegar nosotros hasta el año 1900 con estos autores, es decir, ya en la edad contemporánea. Vamos a hacer un recorrido hasta el 1900. Y vamos a partir en el año 1561. 1561. Lo voy a poner en rojo. El primero de todos, y es como el que marca un impulso que no se va a perder nunca más, son los planteamientos que se encuentran en una obra que se llama Novum Organum, el nuevo órgano, escrito por Francis Bacon. ¿Cómo me alcanzará? No, hay que hacerlo en dos columnas, ¿ya? Francis Bacon, inglés, 1561 a 1626. Él escribió el Novum Organum, que vamos a leer alguna parte, porque de estos autores yo algunos voy a traer algo de sus textos para leerlos y comentar lo que dicen, y eso proyectarlo hacia la edad contemporánea. El Novum Organum, hay que leer al menos parte de ese libro, donde dice que el hombre va a ser redimido por la ciencia. Lo que hace que el hombre realmente vuelva al estado del paraíso que perdió no es la fe religiosa, que es lo que queda más bien en el ámbito privado, sino que el desarrollo de la ciencia. Es la ciencia la que permite al hombre dominar la naturaleza. ¿Pero él habla de un estado caído? Sí, sí. No, ¿Cómo lo explicas para la religión? No, él lo puede explicar por la religión, pero lo que está diciendo es que el estado caído del hombre, independiente de la causa, que él no se refiere a la causa, no viene por vía religiosa, viene por vía de la ciencia. La ciencia es el nuevo órgano, y no del pensamiento, porque el organum antes era la lógica de Aristóteles, el modo de poder entender la realidad. No, aquí se establece un binomio entre praxis y realidad, el dominio de la realidad por medio de la ciencia, el desarrollo del saber científico, y eso le da al hombre al final el dominio de la naturaleza. El hombre se salva por la ciencia. Francis Bacon. René Descartes. Estos dos son muy importantes, esto lo vamos a leer. La próxima clase ya vamos a empezar con Descartes, espero yo, a leerlo. Después de explicar un poco el paso o desintegración de la Edad Media a la modernidad, vamos a ir al tiro con la modernidad con Descartes, porque son las bases antropológicas que inspiran
todo el desarrollo de la psicología contemporánea, entera. Descartes, 1594 y 1650. Estos dos tienen especial relevancia. René Descartes es el que escribe el discurso del método, las meditaciones metafísicas, los principios de filosofía. Es como un intento de refundación de la filosofía. Completo. Y una lectura de la filosofía en lenguaje matemático, al modo de las ciencias exactas como son la física y... Entonces él quiere refundar desde un principio indubitable, que sea claro y distinto, toda la filosofía, todo el saber. Por eso es tan importante, se le llama el padre de la filosofía moderna. Descartes es como el padre de la filosofía moderna, de todos, adherentes y disidentes, pero a todos nos marcó Descartes, porque de lo de anterior de Descartes se conoce muy poco. Como que volvió a nacer la filosofía. Inmediatamente con el prejuicio de que todo lo anterior, salvo algunos griegos, no era filosofía, era más bien teología, si ustedes quieren. René Descartes. De Descartes surge un movimiento en filosofía muy fuerte en Europa, en la Europa continental, que es el racionalismo. Los racionalistas, de los cuales el primero es Descartes. Después tenemos a Benito Baruch Spinoza. ¿Ah? ¿El Baruch le gustó? ¿O qué? Benito. Benito Baruch Spinoza, 1632-1677, que está a la base de todos los panteísmos. 77 murió y nació el 32, 1632. Y Benito Baruch Spinoza es el que escribió un libro que tuvo mucha influencia en el desarrollo de la filosofía y en el desarrollo de la política. O sea, mucho de la política contemporánea se entiende a la luz de ese libro que se llama el Tratado Teológico Político, el Tratatus Teológico Político. Él es el que dice que Dios y extensión es lo mismo, y bueno, un montón de ideas, pero al final el panteísmo mismo, y de que la mejor forma de dominar a los hombres es dejar que cada uno diga y haga lo que quiera. Va a ser la mejor forma de que se instale un poder hegemónico completo y que venga de parte del Estado. O sea, el Estado como quien dice qué es lo bueno y lo malo, se da en la medida que uno deja a los hombres que hagan lo que quieran. Al final hay que ordenar eso y es la mejor forma. Eso es Spinoza, en el Tratado Teológico Político. Y el panteísmo de Spinoza. Dios, o sea, espíritu y cuerpo son lo mismo. Dios es extensión. Y como que toda la creación es como una prolongación de lo que Dios mismo es para, bueno, toda una idea filosófica racionalista. Después está Nicolás Malebranche, que yo lo pongo es menos importante, pero es un racionalista importante. Nicolás Malebranche. Malebranche. También es racionalista. Que es del año 1638. Hasta 1715. Y el último, súper importante y muy que influyó mucho en Herbart, o sea, en Wolff, en Herbart y después pasó a Freud, es Gottfried Leibniz. Se escribe así, Gottfried Leibniz. Gottfried es el hombre que habla de las mónadas, que todo está completo por mónadas, y habla de los dinamismos. Hay un dinamismo en la naturaleza es fuerza, es dinamismo. 1646-1716. Dicen que fue el último hombre que lo supo todo, porque era matemático, todo, es el de la teoría del cálculo infinitesimal en matemáticas, un gran matemático y además filósofo y cultísimo.
También es racionalista. Perdón, ¿qué año murió? El 1716. Aquí se nos van a concentrar, ¿ah? Lo interesante es ponerlos así, pa. O sea, esto que yo voy a hacer así hacia abajo, es bueno ponerlo así en el continuo, porque al final le va a quedar como todo como conectado. Es súper interesante que varios eran filósofos matemáticos. Bueno, es que ser matemático era ser filósofo para ellos. O sea, el paradigma del verdadero saber es el matemático, el segundo grado de abstracción. Eso tengo que explicarlo. Lo que quedó completamente por el suelo es el primer grado de abstracción. Eso nunca más volvió a pasar, a ocurrir. Es decir, pensar la realidad desde la abstracción máxima, porque parecía que era lo más... Yo les digo abstracción y ustedes al tiro están pensando como en las nubes, así como abstraerse, porque ellos fueron los que hicieron que uno captara abstracción como alejarse de la realidad cuando es adentrarse en la realidad. El grado que permite la mejor comprensión de lo real es el segundo grado de abstracción, que es la comprensión de todas las realidades desde el punto de vista geométrico y numérico, como pitagórico. ¿Ah? Esa es como la refundación de la filosofía. Sí, con Descartes les voy a mostrar el principio. Con Descartes hay un principio muy claro, que es una sola idea, que él plantea como aquella primera idea a partir de la cual todo se puede hilar. Contrapuesto al otro edificio que se había... Pero es una idea, que es racionalista, no es matemática. Lo que pasa es que después tiene la pretensión de hacer esto similar a la matemática. Pero en nuestra próxima clase vamos a ver sus textos, ahí va a aparecer. Quiero que hable él mismo y uno vaya viendo él. Pero este es el principio y estos van como sacando también sus propias ideas, pero se les ubica dentro de los racionalistas. ¿Por qué? Porque lo importante es la razón y el uso de la razón con su luz natural. La luz de la razón natural, con eso el hombre puede entenderlo todo. Y en el fondo el hombre es razón, el hombre es su razón. Y el hombre para desarrollarse y progresar, porque aquí también está la idea del progreso, es la razón la que le va a hacer progresar y la ciencia. Esto es lo que se llama filosofía racionalista o filosofía continental, que es a la que se le enfrenta un movimiento que cuestiona sus principios, que es la filosofía inglesa. Los ingleses hablan de los racionalistas como la filosofía continental, que son los empiristas ingleses. El empirismo inglés es paralelo al racionalismo y va dando y produce una escisión en la filosofía, en la corriente de la filosofía. Porque los filósofos se van a identificar o con racionalistas o con empiristas sin que haya posibilidad de diálogo entre ellos. O sea, la escisión y fragmentación de la filosofía va a pasar después a la fragmentación de las distintas escuelas de psicología, porque algunos se fundan en los empiristas y otros en los racionalistas y así. O sea, esto viene de acá. ¿Quiénes son el empirismo inglés? Que en estricto rigor no es filosofía, porque es como la negación de la filosofía, el empirismo inglés. No debería estar dentro del estudio de la historia del pensamiento filosófico, porque es la negación, porque es negar el pensamiento por la sensibilidad. Ellos hablan de entender y sentir es lo mismo. ¿Quiénes son? Thomas Hobbes, que es político, es el que escribió el Leviatán, pero que tiene una interpretación materialista de todo el entender humano, de la razón humana. Él es del 1698 al 1779. Y le sigue John Locke. John Locke. 1632, 1704. John Locke tiene un ensayo sobre el entendimiento humano. El tema de ellos es la inteligencia, el ser inteligente. 1632, 1704. Ensayo sobre el entendimiento humano, y hace
explicación del entendimiento humano que es la que toman todos los conductistas. O sea, todo el conductismo tiene como raíz filosófica directa el empirismo inglés. Todas las ideas de los conductistas están como prefiguradas y casi dichas explícitamente en estos autores. Uno toma esos textos y es simplemente la consecuencia práctica o la reedición del planteamiento. John Locke, George Berkeley, perdón, no me equivoqué acá, perdón, con la fecha porque es 1500 aquí, 1598 en el primero. No sé por qué había puesto, en Hobbes sí, me salté 100 años. 1598 y 1679. 79. El otro Locke es 1632 a 1704. Y Berkeley es del 1600. 1753 sé que murió. Ah, no, 1088. 88-85. George Berkeley. 1685-1753. Es el que cae, este es el que lleva hasta el extremo las ideas del empirismo inglés y cae en un idealismo empirista. Berkeley es el que ya era un sacerdote protestante, anglicano. Es el que niega la realidad, a negar la realidad porque desde la sensación no se puede llegar a ella. Tiene toda una explicación y al final cae en una negación empirista de la realidad, que es el otro camino para negar la realidad de los idealistas. O sea, buscó otro camino, pero él ya ese es el que dice empíricamente que la realidad no existe. Y uno que es quizás uno de los más importantes es David Hume. David Hume, que escribió a los 35 años un libro así, que se llama Tratado sobre el entendimiento humano, y que hace toda una explicación de la inteligencia humana desde el punto de vista de la mera sensibilidad. Las ideas son sensaciones debilitadas, por eso el verdadero conocimiento es el sensible. Cuando uno tiene ideas porque se alejó de la realidad. El verdadero conocimiento es el empírico. Por eso todos estos se cargan la metafísica y la filosofía y todo, porque en el fondo no tiene ninguna raigambre con los sentidos, no tiene ningún sentido para ellos. Él es del año 1711 y muere en 1776. Este es el empirismo inglés. Empirismo inglés. Si uno va a Inglaterra, en general, las escuelas son empiristas, todas estas ideas quedan flotando, porque además se identifica mucho con el espíritu nacional, porque es una postura teórica en contraposición a lo que viene del continente. Toda esta idea del continente, qué sé yo. ¿De qué? Del Brexit. No, es que esto ha estado siempre, pues, o sea... El otro día me contaban que había una neblina en el Canal de la Mancha, no se podía cruzar, y estaban completamente aislados. Y el titular del diario era neblina en el canal, continente aislado. Increíble. ¿No? Y me mostraba como el recorte así de los ingleses. Ya. Después de ellos, ya, este es racionalismo. Racionalismo. Aquí aparece un señor importante para el desarrollo de la psicología directamente, que es un filósofo alemán que intentó hacer una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Juntar estas dos posturas. Y hacer un nuevo esquema respecto de la clasificación de las distintas ciencias donde ubica la psicología. Y lo vamos a ver en su momento. Que es la clasificación que después critica Kant y así empieza todo a desencadenarse. Pero aquí tenemos empirismo y racionalismo. Y un alemán que está tratando de hacer una síntesis que se llama Christian Wolff. Claro, sí. Quiere aunarlas y dar una explicación más global. Con doble S, F, sí.
Christian Wolff. 1646, 1716. No sé, ahí me falla. 49, no sé. Ya ahí se me va a acordar, ya. Christian Wolff. Este es un intento fallido de síntesis entre empirismo y racionalismo, con una clasificación del saber que va a ser la criticada por otro alemán que va a venir después, que también es de los pensadores más influyentes en el desarrollo de todo el pensamiento contemporáneo. O sea, tenemos a Descartes como algo que no nos podemos perder. Vamos a tener que estudiar a Descartes, rescatando algunos, todos podrían sacar algo, pero en las sesiones que tenemos, Descartes va a aparecer de todas maneras. Y Wolff, por esta encrucijada que hay con él. Después viene otro pensador importante, que es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. No, este es un francés que es el padre del naturalismo en filosofía. No, este hombre no, este hombre, lo peor es que se identifica con la escuela aristotélico-tomista. Se supone que él sabía de Aristóteles como ninguno y además había conocido a Santo Tomás y no tenía ni idea. Entonces cayó además en descrédito el aristotélico-tomista por este señor, porque hizo este disparate de hacer esta clasificación que no tiene nada de aristotélico-tomista y que fue criticada justamente por todos los que vinieron después. Pero el problema es que tenía la etiqueta, entonces peor aún, porque quedó aún con menos interés por estudiar lo que había antes, quedó como más taponeado. Este es Jacques Rousseau, que es el padre del naturalismo. 1712. Ay, mi borrador, ¿dónde está? Aquí está. (1778) Es el que escribió el Emilio, que es de los textos que más ha influido en el desarrollo de la pedagogía hoy día. Todo esto de dejar que los niños tranquilos, que los hábitos son los que son incompatibles con la educación porque son los que limitan la libertad del niño, y que el padre y el educador tienen que interferir lo menos posible porque hay que dejar que todas las metodologías como activas, todo esto es rusoniano. ¿Ah? ¿Tú, él? No. Y lo más curioso es que el libro no lo quería escribir y una señora, que lo veía que era un hombre que sabía tantas cosas, le dijo, ¿me podría escribir un ensayo para darme algunas pistas para educar a mi hijo? Que era Emilio. Y él se puso a escribir, escribió así un libro que la señora nunca leyó, pero pasó la historia, o sea, después lo leyeron muchos, que son los pedagogos de esto de dejar el niño esta creatividad del niño, porque tiene una idea de que no es necesario corregir al niño, sino que es la idea del buen salvaje. Es la sociedad la que corrompe al hombre. Si lo dejaran en paz y con menos esquema y menos estructura, podría desarrollarse mucho mejor. Y los padres fastidian la educación de los hijos en la medida que quieren que adquieran hábitos, porque tienen una idea de hábito que no es la de hábito, sino que es la idea de adiestramiento. ¿Ya? Este es Rousseau, que es súper importante como autor, pero súper aislado, no tuvo ni escuela, es como una herencia póstuma, sus textos. Sí, pero él ahí no hizo, o sea, nadie iba a hacer a sus clases y él tuvo discípulos, no, fue después que aparecieron las ideas de Rousseau a propósito del contrato social, porque él ya está dentro de los primeros ilustrados. Claro, ¿y esto no es un poco la idea que está a la base de como de la psicoterapia? También, pues, sí, pues también. Por eso, ustedes mismas ya. Sí, porque es la libertad. Pero se le conoce más por el contrato social y la influencia que tuvo eso en el tema de la Revolución Francesa. Pero este es 1712 a 1778, estamos a las puertas de la Revolución y este es como el primer pensador ilustrado de la Ilustración, del siglo de las luces. Estos son los que dicen abiertamente que todo lo que hay antes
Y sobre todo lo que es la Edad Media es la época como oscura de la humanidad. O sea, se fue instalando un armatoste que fue deformando y atrofiando la vida humana. Y herencia de esa armatoste, que es como ideas filosóficas y teológicas, es la sociedad europea de la época, donde la idea más atroz que existe es la idea de autoridad. La autoridad. Porque la autoridad subordina, y a la medida que subordina, coarta y limita, y ya todas estas ideas están en el Emilio, el contrato social, muchos. Es que todo esto es la época agitada en este sentido. Todos los reyes franceses, después de Luis XIV es anterior, XV, ¿para qué hablar 16? O sea, todo este tema, que es un cuestionamiento al orden político. Han ido cayendo los reyes, estuvo la Revolución Inglesa en el 1668 como antecedente, con Cromwell y todo. Entonces está todo este ambiente agitado que es como sacudirse de encima el yugo de la tradición. Toda esta idea negativa de la tradición. Jean-Jacques Rousseau. Y con Rousseau, y con Wolff, y con todos estos señores anteriores, aparece una de las mentes que más han descollado por la historia del pensamiento de la humanidad, que es Emmanuel Kant. Que también vamos a tener que tomarlo. 1724-1804. Emmanuel Kant trata de hacer algo similar a lo que hizo Descartes. Descartes descartó todo lo anterior y buscó un principio primero para poder edificar todo el pensamiento filosófico, confiando en la razón. Y Kant es el que se plantea una pregunta que es como absurda, si uno la piensa, pero que es muchísimo más radical, y es que antes de poder edificar algo, veamos si el entendimiento conoce o no. La pregunta es, ¿el entendimiento conoce? Y es la crítica a la razón pura, de Kritik reinen Vernunft, que es una tremenda obra que hizo él, es un análisis del entendimiento humano, de si el hombre puede o no conocer. Y esto es lo que derrumba la posibilidad de hacer una metafísica, la posibilidad de cualquier conocimiento que no sea estrictamente de orden práctico. Queda y se le escapa el yo de las manos, el yo trascendental, todo un montón de temas que pegaron en la psicología muy fuerte, y es una idea de hombre muy contraria a la de Rousseau, porque Kant tiene una idea muy negativa de la naturaleza humana. Así como Rousseau, son bien cercanos en el tiempo, tiene una visión positiva, muy cercana a los humanistas. Kant tiene una visión negativa que heredaron los primeros psicoanalistas, por Nietzsche, por todo, que es que la naturaleza humana es una naturaleza tan torcida, dice él, el hombre es una madera tan torcida que nada derecho se puede escribir en él. Y el ser humano es por naturaleza insociable. O sea, lo que arma la vida social es la insociable sociabilidad del hombre, dice él. Los hombres quisieran vivir solos, pero pueden conseguir mucho más si están juntos. Por lo tanto, se asocian, pero son insociables. La insociable sociabilidad del hombre. Y la idea de la paz perpetua, del progreso. Esta idea de la moral, no como la entendía Aristóteles, sino esta idea de la moral como algo ajeno a la naturaleza humana y que tiene que ordenar la naturaleza humana. Porque el hombre sin ley. Pero ya lo veremos, porque yo creo que a Kant también le vamos a dedicar algún tipo de capítulo y alguna idea antropológica, más que las ideas más filosóficas, porque eso aquí no son necesarias. Pero lo que no me cansa porque Kant está como en el contexto de la ilustración, ¿no? Sí. Pero es como raro que diga esto si el hombre puede conocer o no cuando están como destacando todo esto del hombre ilustrado. Es que él criticó, él miró desde Alemania lo que había pasado en Inglaterra y en Francia. Y vio lo que estaba pasando en Francia, y a la luz de lo que estaba pasando en Francia, él desarrolla su filosofía.
pero se le pone dentro del periodo de la Ilustración, pero no tiene las ideas ilustradas que tienen... O sea, él es el que dice que Hume lo hizo despertar de su sueño dogmático, porque él leyó mucho también a los empiristas, y en algún minuto parece que hizo una especie como de descubrimiento, ¿ya? Y habla de lo que él llama el giro copernicano en filosofía. Estos hombres tenían el eje mal puesto, todo giraba, esto es al revés. O sea, ellos pensaban que todo gira en torno a la Tierra, por así decirlo. Lo mismo que Copérnico descubrió, estoy descubierto yo en el orden de la naturaleza, del pensamiento. Entonces, el centro, en virtud del cual todo gira, es otro distinto a todos los anteriores. Y su tema político es más, o sea, su tema es súper... Este es profesor de filosofía. Rousseau no, este es catedrático de filosofía en la Universidad de Heidelberg, en Königsberg, donde murió, tuvo cátedra de metafísica, un hombre notable en términos intelectuales, leído por hombres en Inglaterra, en Francia, en todos lados, o sea, un referente. Sus libros causaron hasta el día de hoy, o sea, hoy día es súper kantiano todo, ojalá lo podamos leer para verlo. Y su... Este es el del imperativo categórico, que nunca, y eso es un imperativo categórico, está bien, el fundamento está mal, pero es el que dice que jamás debes ocupar una persona como un medio para alcanzar un fin. ¿De dónde sale eso? Esto es de la crítica a la razón práctica, porque él se da cuenta que si los hombres no tienen moral, no se va a producir el progreso hacia la paz perpetua. Entonces, no hay fundamento sobre qué es la persona, sobre nada, pero hay un imperativo categórico. Lo entiendas o no, tú tienes que respetar a una persona, si no esto va a la guerra. Porque él dice que lo que configura la paz es la guerra. La guerra es demasiado necesaria en la vida humana porque a partir de ella se va configurando la paz. Tiene toda una idea. Y el imperativo categórico es el que necesita Europa para poder progresar. Porque aunque seamos insociables, si no nos respetamos no progresamos. Que es un poco lo que pasa hoy día. Todo el mundo se odia, pero o sea, no sé si todo el mundo, no sé si, pero hay como, puede haber animadversión y hay que como tolerancia. ¿Me entiendes? Como lo supremo de él es como el principio supremo de una nación es la tolerancia. No la amistad y no el respeto real, sino que al menos el tolera. Y hay un imperativo categórico, que es que jamás debes usar a una persona como un mero medio para alcanzar un fin. Y eso viene por otro texto que escribió después de la crítica a la razón pura, que es la que dinamitó todas las bases para la posibilidad de una reflexión metafísica y una reflexión teológica, ¿para qué decir? No hay ningún fundamento. Y la reflexión del hombre tiene que ser práctica. Y él es el que critica desde esta visión todo el planteamiento de Wolff acerca de la distribución de las ciencias. Y en ese destruir la posibilidad de esas ciencias, que no solo destruye la metafísica, destruye la posibilidad de hacer una psicología práctica, como la he llamado. Y eso es lo que va a tomar Herbart después, porque va a tratar de responderle a Kant de que sí se puede hacer en psicología científica, pero para eso van a tener que ser cada vez más férreos en la matematización de todos los procesos, en el rigor físico-matemático de todas las cosas. Esa es la lógica, pero es respondiendo a él. Porque dice que no se puede hacer una psicología empírica. Ya lo veremos, pero Kant. Pero el tema de Kant, más allá de la psicología, es que pone las bases para que surja un movimiento en filosofía súper fuerte, que es el idealismo. El idealismo es posterior a Kant. Kant no está dentro de los idealistas, pero es como el padre del idealismo. ¿Quiénes son los idealistas? Gottlieb. No es amigo de Dios, sino que amante de Dios. Gottlieb Fichte. Fichte. 1762-1814. Este es un idealista
que dice una frase que resuena en muchos planteamientos. Y es que Kant al final había dicho que no existe la cosa en sí. Existe la cosa en sí, pero no podemos conocerla. Jamás podemos saber en verdad cómo son las cosas. Solo existen las cosas para mí, según cómo son para mí. La cosa para mí y la cosa en sí. La cosa en sí existe, pero yo no tengo acceso a la cosa en sí. Solo tengo noticia de lo que es para mí. ¿Ya? Fichte va a decir que no existe ni la cosa en sí, no existe la cosa en sí, sino que lo único que existe es el yo, y el yo es acción, que es como, ¿qué es lo que hay? Solo existe el yo. Y el yo es acción. Como un eco de Heráclito, así como el movimiento, acción. ¿Qué tipo de acción? Bueno, otros se van a preocupar de decir cuál es ese tipo de acción, que al final se va a transformar en pulsión. ¿Qué soy yo? Pulsión. Eso es lo que va a decir después Nietzsche con fuerza. ¿Tú qué eres? No eres ni idea, ni sentimiento, ni voluntad. Todo esto fue degenerando, le voy a mostrar cómo fue degenerando. Porque aquí era razón. No, la razón, o sea, con estos dos señores, no. Lo trataron de volver a plantear el idealismo alemán, la idea, la supremacía de la idea, la realidad del espíritu. Con Fichte, con Friedrich Schelling, Friedrich Schelling, que es ya no existe la realidad, la causa el espíritu, la causa el hombre. No hay realidad. La negación completa de la realidad por la supremacía del espíritu como subjetivo. Schelling es del 75 a 1854. 1854 la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, eso sí que es como ayer, o sea, muy cerca. Y el más fuerte de todos, o sea, de los más inteligentes también, porque aquí como uno va notando los grados de fuerza, Kant es como... Descartes no, porque Descartes lo que dijo incidió mucho, pero no tiene tanta capacidad especulativa. Los que tienen capacidad especulativa aquí fuerte, Kant y Hegel, que es el que viene a continuación, que es George Wilhelm Friedrich Hegel. Estos son alemanes, sí. Y Hegel es del año 70, es un poquito más joven, pero pasó por ser el grande del idealismo alemán. Es el que hizo la fenomenología del espíritu, textos una visión de la historia a la luz del desarrollo de la idea, que es de 1770 a 1831. Murió antes, pero dejó como eclipsó a Fichte y Schelling. Que recapituló todo esto y lo puso en unos textos que son como paradigmáticos en este sentido. Los grandes textos de Hegel. Pero aquí todavía queda la idea, olor a la idea, al espíritu. Razón, espíritu. Idealismo alemán, aquí se lo voy a poner. Idealismo. No, en un sentido muy singular de ellos, no lo que está entendiendo por espíritu. No, es que ni siquiera eso, porque en el fondo lo que hay es un espíritu universal en el cual todos estamos como sumidos. Es como o sea, Napoleón no era Napoleón, era el espíritu a caballo. O sea, Napoleón era algo necesario en la historia, porque no hay carácter personal del hombre para ninguno de ellos. Lo que hay es el espíritu absoluto. Aviceverón y Avicena, del entendimiento universal. Sí, pero ahí están hablando de facultad cognoscitiva. No, ellos están hablando, o sea, es súper, o sea, en verdad son súper genios los tipos, porque en el fondo se dieron cuenta de lo que era el conocimiento, pero llevaron el conocimiento humano a ser el conocimiento divino. O sea, no hicieron distinción. El conocimiento humano, él está hablando del espíritu como el conocimiento divino. Y está bien, porque si uno lo entiende así, eso es lo que es el entender. Él entendió lo que es entender, como lo entendió Kant y como lo entendió Platón.
pero lo desvirtuó porque no pudo pensar un espíritu finito. Entonces ahí es donde se le desvirtuó todo. Es muy complicado, uno lee los libros, no se entiende nada, pero los que lo entienden y lo explican bien, uno capta eso. Él entendió lo que es la idea, lo que es el espíritu absoluto, y no pudo concebir un espíritu finito. Y con eso se cargó todo el carácter personal de todos los seres humanos. Y quedó que la historia es el despliegue de la idea. Pero no nos importa aquí, esto de Hegel. Lo que nos importa es lo que pasó después. Porque más que Hegel, que quedó quizás presente y quedó más en psicología lo de el yo y el yo es acción, es que aparece un personaje en la historia del pensamiento muy cerca de nosotros, que es otro francés, el padre de la sociología, que es Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Auguste Comte, el padre del positivismo, que siendo francés tiene mucho olor a empirismo inglés. Y es el que habla del conocimiento positivo, o sea, solo se puede hablar de aquello que se puede tener certeza. No se puede especular respecto de cómo podrían ser probablemente las cosas. El conocimiento es científico y el hombre tiene que cultivar una razón científica. ¿Y esto es en respuesta al idealismo? No sé si necesariamente él conocía la idea, pero su propuesta es una propuesta de radicalización del pensamiento científico. Y todos aquellos que quieran estar dentro del ámbito de la ciencia, es una reducción del concepto de ciencia. Tienen que ser positivistas. O sea, si una ciencia quiere ser ciencia, tiene que responder al espíritu positivo. Y el espíritu positivo no especula. Muestra, demuestra, verifica, hace referencia a lo que pueden captar los sentidos. Padre de la sociología. Este caballero... pero es que me faltó un nombre muy importante entre medio. Lo voy a poner aquí entre comillas, ¿ya? Que no es estrictamente un filósofo, pero es el autor que más cita a Sigmund Freud. O sea, uno lee las obras de Sigmund Freud, el más citado es él mismo. Y después este otro señor, que se llama Wolfgang von Goethe, el literato alemán, Goethe, que por medio de su obra, su literatura, estos son los románticos. Este es el romanticismo en literatura, es Goethe. Sugerente para escribir, muy visceral, muy vivo. Y él murió un año después de Hegel. Y se conocían bastante bien, amigos con Mendelssohn, que él tocaba el piano, se juntaban a tomar té. Y este es el 1832. Pero es más joven porque nació en 1749. 1749. Wolfgang von Goethe, el del Fausto. Y el Fausto recoge una idea de Fichte. Porque si vemos el diálogo de Mefistófeles con Fausto, es el que le cambia el principio en el que se genera toda la realidad, porque le dice, al principio era la acción. Le cambia, en el principio era el verbo, Mefistófeles le dice, no, en el principio era la acción. O sea, toda esta idea de la acción humana, el hacer del hombre por sí mismo, se va reforzando como por distintas partes. Dejar al hombre expandirse. Comte, no les puse la fecha, pero murió en 1857. O sea, cuando ya están por aparecer los primeros, que tienen una fuerza muy grande en el ambiente cultural de la época. Entonces los que van apareciendo van como queriendo ajustarse a esos parámetros, que son los de Comte y toda esta idea que viene de Francia. Él es 1857, 1798. Y después de Comte, muy vinculado a desarrollando las ideas de Goethe, el romanticismo, dejando de estar la fuerza
en lo que es la razón o lo que es la idea, empieza a estar en la voluntad. Y aquí hay un autor, porque va descendiendo, o sea, de la dimensión racional a la dimensión sensible, de la sensible a la vegetativa. Se va a producir una inversión del principio jerárquico del hombre. Este es un filósofo alemán muy capaz, el primer filósofo ateo público, que causó con muchos, aquí hay poquitos ateos, en general todos son o teístas o no sé qué, pero públicamente ateo en toda la cultura alemana de su tiempo, imagínense, entre luteranos y católicos y todo, fue este hombre que públicamente, de cara además el imperio, los gobiernos eran generalmente confesionales, es Arthur Schopenhauer. Se escribe así, Arthur Schopenhauer. Y Schopenhauer, uno ve la foto, es un tipo así medio pelado, pero con los pelos parados, así como vehemente, que es del idealismo voluntarista. Él llega a un idealismo voluntarista, lo central es la voluntad. Arthur, voy a ponerlo aquí, Arthur Schopenhauer. Salud, 1788-1860. Y este hombre juntó lo que él sabía de filosofía occidental con todo lo que él estudió y respiró de culturas y filosofías orientales. Hizo como un sincretismo. ¡Pah! O sea, por Schopenhauer pasaron hacia el continente europeo muchas ideas olvidadas que tenían su origen en Persia, no sé qué, mucho como esoterismo. Por eso muchos a veces estudiaban experimentos espiritistas y cuestiones así, porque pasó toda esta idea más oriental a la filosofía alemana, y es el del idealismo voluntarista. Y en muy poquito tiempo, lo de Schopenhauer degeneró, por así decirlo, en la idea de Feuerbach, que ya es un autor voy a borrar la línea ya, lo siento, pero es que ya topé fondo. Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach es el padre del marxismo, es el que le hizo clases a Engels, a Marx, a todos ellos. Este es el ideólogo, ya que se habla del ideólogo. El ideólogo del marxismo es Ludwig Feuerbach. Escribió muchos textos, pero hay un texto que es capital, que es la esencia del cristianismo, donde se lo carga así, pero ¡pah! O sea, diciendo que la teología en el fondo es antropología, y eso lo dicen los cristianos, porque dicen que Dios es hombre. Y ahí empieza, y que el hombre es sentimiento, o sea, el hombre no es su razón, el hombre no es su voluntad, porque eso es una ficción, el hombre es sentimiento, sus sentimientos. Esto de seguir el sentimiento, la prevalencia del sentimiento, es lo destacado por Feuerbach. En contraposición al pensamiento, a la idea. Eso está en la esencia del cristianismo. Quizás de repente podemos... Yo digo que vamos a leer tantas cosas, que se nos va a pasar como en 3 clases, no vamos a leer nada. Ya. Este hombre nació en 1804 y murió en 1872. Estamos a las puertas del... Freud es el que decía, este es el Feuerbach es el filósofo que más admiro. Porque además escribe con una fuerza el tipo. O sea, lo que va pasando con estos personajes es que van dejan de tener fuerza conceptual. La lógica está muy nadie ya piensa lógicamente, no sirven a hacer eso. Son como los silogismos y las conclusiones son como malabarismos de la razón, pero que no tienen mucho que ver con la realidad. Y va teniendo fuerza el impacto que causan estos hombres al hablar. Y la fuerza con la que comunican lo que dicen. Y arrastran tremendamente. Y en la época de Feuerbach, un poquito después es donde aparece Charles Darwin, que en el fondo es biólogo, no tiene nada que ver, pero con todas las ideas pretéritas,
va siendo muy razonable que él pueda plantear todo lo que él plantea en la evolución de las especies, toda esta idea materialista, porque todos estos son materialistas. O sea, este es materialista acérrimo. Ya no es idealista, ya no es idealismo voluntarista, este es materialismo puro y duro. O sea, no hay nada que no sea la materia. Pero como el hombre es sus sentimientos, que es menos material que un sentimiento. No, porque en el fondo, es que tiene materialidad, porque tiene inmutación corpórea. Entonces lo pueden atribuir a algo generado por la materia. Mucho más que la idea. Sí, no, estos tipos, si tienen no son nada de tontos, o sea, nada, cero. Lo plantean todo bastante bien. Y no cuesta nada dejarse engatusar, o sea, son muy sugerentes. Vienen ideas como, por ejemplo, de que como una representación de la emoción se puede producir por la alteración de como cosas biológicas en el fondo. También, él no llega hasta ese punto. No, pero hay desarrollos muy actuales de eso. Sí. Que, no sé, yo me pongo en una cierta postura y eso va a aumentar en mí mi percepción como de poder. O sea, en el fondo, en vez de que yo haga un juicio, como una estimación de una situación, algo orgánico, se puede suscitar como a través de algo orgánico una representación. Sí, porque va apareciendo cada vez con mayor claridad lo que está en el fondo de estos planteamientos, y es que en el hombre tampoco es sentimiento. El hombre es somático, es un soma más evolucionado, simplemente. O sea, todo lo que es la dimensión psíquica es solo una expresión. O sea, todo lo psíquico es una representación mental de algo meramente biológico, material y funcional. Pero esa idea no la va a decir Feuerbach. Esa idea, después de muy cerca de Darwin, porque Darwin hay que ponerlo, pero lo voy a poner igual, por Charles Darwin. 1809, 1882. Aquí aparece aquel que indudablemente, y vamos a tener que estudiarlo bien, y que eso lo va a hacer Martín, yo creo, aparece un hombre que tiene una fuerza tremenda en Klages, en Freud, en muchos de los psicólogos que aparecieron, que es nuestro amigo Friedrich Nietzsche. Nietzsche. ...1844... y llegamos al 1900. Nietzsche es el que... ya el hombre no es sentimiento. El sentimiento solo es una expresión de lo orgánico. El hombre es pulsión. Pero no pulsión en términos de Herbart, porque él hablaba de dinamismos psíquicos. Ni tampoco al modo de las mónadas de Leibniz, que todavía podían tener cierto carácter como de inmaterialidad. No. Todo es un puro cuento. El hombre es cuerpo. Y el alma no hay que negarla, solo que hay que cambiar el contenido de ese concepto, dice él. No vayamos con aquella idea que es la más antigua que ha estado en el horizonte de la humanidad, la idea de alma, pero sí cambiémosle su contenido. El alma es cuerpo. ¿Era discípulo de Feuerbach? No. Nietzsche no tenía... Él seguía mucho a Schopenhauer y era muy amigo de Richard Wagner, que eran estos románticos. O sea, tienen todo el carácter negativo de Schopenhauer, ese ateísmo, esa visión negativa de la tragedia, pero él le quiere poner un carácter lúdico. Nietzsche, al final es el más radical de todos, pero él habla de la gaya ciencia, la ciencia alegre. O sea, las cosas son así, negras, pero alegrémonos. O sea, sobre eso hay que ir como... Sí. Pero es el más fuerte de todos, el más incisivo de todos. Y dijo entre el año 1880 entre el año 1885 y el 89, casi todo lo que está pasando pasó después. O sea, el tipo dijo que iba a pasar con Europa, ahí dijo lo que iba a pasar. Vamos a traer los libros. Y fue lo que en libros como El malestar de la cultura, Tótem y Tabuto, salieron después, como en el año 1930. Pero este tipo no es tan metafísico, pero es muy inteligente. Muy inteligente. Nietzsche. Todos los autores, o sea,
tenemos que ir mostrándolo, pero todos los autores que desarrollaron psicología, todos, no conocen de filosofía más que esto. Sí, es que Heidegger es como paralelo a él, viene después, o sea, porque Heidegger lo que va a intentar es el rescate del ser, pero va a ser posterior. O sea, aquí paralelo con Nietzsche va a ser Kierkegaard, que yo debería ponerlo acá, pero Heidegger, Sartre, Sertilán, todos los que vienen después no solo es una consecuencia de esto. Aquí yo estoy poniendo los que tienen una cierta como originalidad en el principio que ponen. Los demás como que pisan sobre esos pastelones y van como avanzando. Y son más actuales, o sea, pero son herederos de estos señores en uno u en otro sentido. O sea, cuando uno va estudiando, va viendo el libro, va viendo los vínculos, los nexos que existen. Lo que hay que captar es que si uno dice raíces filosóficas de la psicología, todos los psicólogos que estudiaron filosofía o se movían en ambientes científicos respiraron algo de esto. No conocen lo que hay acá. Y lo que conocen es el rescate que hicieron algunos señores de aquí de lo que se había dicho acá. No creas que tanto. No, porque Heráclito tiene muy buena fama para muchos que están ahí. Los presocráticos es como de cultura general. Sócrates no se leía mucho. Platón es con Descartes es como muy parecido. Aristóteles, muy malentendido. Porque de Aristóteles, lo que conocían de Aristóteles son todas las obras naturales de Aristóteles. Aristóteles es un hombre que tiene textos muy metafísicos, muy filosóficos, y textos que tienen más ver con filosofía de la naturaleza o de los animales. Y lo que se conoce de Aristóteles son esos textos, más que nada. Los que estudiaron los franciscanos de la escuela de Oxford, todo eso pasó para allá. Pero Aristóteles, propiamente tal, estaba en descrédito, porque en el fondo eran los filósofos tradicionales. O sea, un filósofo que sin ser cristiano era como antecedente, no tenía crédito. Entonces tienen más crédito los sugerentes, como Heráclito, Parménides, Empédocles, Pitágoras, para qué decir. Con los románticos y Pitágoras era como felices por los astros, los números, porque este tiene muchas ideas. Muchos de los románticos tienen ideas vinculadas a los persas. Eso entra por aquí. Pero lo que quiero decir, pueden haber tenido algún conocimiento de esto. Lo que está súper claro es que todos los autores que yo les voy a poner aquí, que no son estos, no los conocía nadie y que dicen cosas muy buenas. Muy buenas. Hay un vacío, porque esta es la Edad Media. La Edad Oscura, o sea, los ilustrados del siglo XVIII lo que querían era desembarazarse de lo que se había como política o religiosamente constituido acá. Tenían, por la razón que sea, pero no veían con aprecio lo que pasaba acá. Y lo veían justamente como una forma de limitar la ciencia. Toda esta figura de la iglesia, todas estas cosas, estos hombres lo tienen muy clara, quieren desembarazarse de eso. Y desembarazarse de eso es vaciar de contenido esto, o no leer a esos autores por el motivo que sea, porque no hay anticuerpos. Pero lo que pasó es que esto que se fraguó acá, que es tan útil, que se alcanzaron ideas tan importantes, no pasaron. Se hundieron. ¿Se hundieron con qué? Con tres señores que voy a poner aquí. Entonces, pongo estos tres señores, si quieren después respiramos un poco y terminamos nuestro cuadro sinóptico con los otros autores. Y con eso ya podemos irnos un poco contentos y... O deprimidos. ¿Ah? No, que deprimidos, contentos. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. ¿Por qué? Chuta, tenemos que poner el acelerador. Ya, vamos. ¿Cuáles son los tres? ¿Cuáles son los tres? ¿En qué sector? Están en el sector de... ¿Se acuerdan? Época de desintegración de la Edad Media. Ahí hay que ponerlos. Entre el año 1300, o sea, espérense, no, justo previo a eso, por así decirlo. O sea, la desintegración desde el punto de vista de la filosofía se produjo por estos señores que estaban justo un poquito antes. O pasando hacia allá. ¿Estamos volviendo atrás? Sí, claro, estamos
el problema del pizarrón, ustedes lo tienen ordenadito, porque aquí está época de diástasis, época de desintegración, que era el año 1300 al año 1417. En esa época, definitivamente las ideas más verdaderas, más fuertes, más necesarias para un adecuado desarrollo del pensamiento y una concepción de la vida humana no pasaron, se hundieron. Quedaron ahí olvidadas. Se hundieron, pasaron así por alguno que otro, pero la fuerza del pensamiento empezó lo tuvo todo esto. No, ignoraban lo anterior, porque lo filosófico era como que había comenzado ahí. Antes no había filosofía, antes había un desorden, una mezcla, un no sé qué. Y lo que había de filosófico y todo estaba en los griegos, pero ¿qué distancia hay? O sea, renacer es como retomar toda esa cultura e integrarla en la cultura europea, que de alguna manera tiene que desembarazarse de lo que se instaló acá. Porque eso como que aplastó el espíritu europeo, el espíritu, por las razones que sea. Pero lo que yo quiero que capten es que esto quedó oculto. ¿Quiénes participaron en eso? Un personaje muy importante es un franciscano de la escuela de Oxford, que se llama Roger Bacon. ¿Sí? Los que ayudaron, las ideas de estos ayudaron a que esto se hundiera completamente. Sí. No, ellos surgieron, hundieron, tac. No, justo antes de eso, porque miren, Roger Bacon es del año 1214 y murió en 1266. Pero las ideas de Bacon, que surgieron en Oxford, que son muy distintas a las ideas que se estaban cuajando en la Universidad de París en Francia, fueron más fuertes y prevalecieron. Y es el espíritu cientificista que rescata el espíritu científico de Aristóteles, pero no el metafísico de Aristóteles. Ellos estudiaban a Aristóteles, pero desde el punto de vista meramente de su estudio de la naturaleza. Todo el pensamiento potente de Aristóteles no lo estudiaron. Ya, Roger Bacon, este franciscano, es un antecedente muy importante a la pérdida o la desconexión con el patrimonio perennemente válido de la filosofía. Había como un patrimonio conquistado, unas ideas que no se habían alcanzado nunca, y se produjo una desconexión. Roger Bacon, un señor que es beato, pero en este sentido, que es Juan Duns Scoto. Juan Duns Scoto es el defensor de la Inmaculada Concepción, es el que tiene el argumento que hizo que el Papa, y en ese año, es un hombre, pero en filosofía. Sí, claro, sí, todo está así. Juan Duns Scoto, Duns Scoto 1308 murió, pero ¿cuándo nació? Bueno, ya me voy a acordar. Murió en el 308. Ah, no, porque aquí me equivoqué, pues estoy mal. Ese es el 92 y este es 66. Ya, chao. 1214, 1292. Y este señor nació en el 66. Y el último, y el más conocido, es Guillermo de Ockham. De Ockham. Ockham, perdón. Ya me confundí. Espérate. Ockham, así. O-C-K-H-A-M. Guillermo de Ockham. El de la navaja de Ockham. El nominalismo de Ockham. Las cosas son lo que nosotros decimos de ellas. El nombre. Ya, eso ya es de Ockham. Eso ya. Las cosas son lo que nosotros decimos. 1280, 1347.
estos señores, las ideas que ellos plantearon, tuvieron la fuerza suficiente para frenar el avance de algo que se había conquistado en esa misma época y que quedó olvidado. ¿Qué me gustaría en este rato que queda, si respiramos 5 minutos, poder hacer la lista rápido de esos autores y poder decirles muy sucintamente esas ideas, al menos alguna de esas ideas, que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de rescatar y que son de una riqueza tremenda para el desarrollo de la psicología. Porque la idea es como hacer ese aporte, que hubo ahí que debería haber pasado y que habiendo pasado nos habría ayudado a avanzar con mucha más celeridad y con mucha más claridad y con mucho más fuerza en el desarrollo de la psicología como disciplina que se apoya en ciencias anteriores. Porque aquí, cuando surge la psicología, es que tiene que surgir con independencia de las otras ciencias. Hacerse a sí misma ciencia y desembarazarse de la medicina y de la filosofía y... ya. Si quieren, respiramos 5 minutos, no sé cómo quieran. No tenemos tiempo para respirar. No tenemos tiempo para respirar. ¿Qué? ¿Cómo lo lograron? Por la escuela que formaron. La Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge son las universidades como... sí. Ahí hicieron su escuela, los franciscanos. Los franciscanos de... espérate, los tres son... Sí, Bacon, Duns Scotus, Guillermo de... Guillermo de Ockham es franciscano, sí. Estoy casi seguro, lo voy a averiguar, pero sí. Los franciscanos de la escuela de Oxford, que estaban enfrentados a los dominicos de la escuela de París. Lamentablemente, las dos órdenes mendicantes, tan importantes, tan valiosas, se produjo un problema ahí que al final viene de las universidades. Autores. Edad Media, autores. No, porque los dominicos, estas dos órdenes surgen justamente en la época de diferenciación. Yo voy a hablar ahora de autores que eran, no sé, eran religiosos, si ustedes quieren. La gran mayoría son santos, que son hombres que se dedican como a la vida espiritual, pero a propósito de la vida espiritual, tuvieron que estudiar la vida anímica interior del ser humano. Y en ese estudio de la vida anímica y del ser humano descubrieron un montón de cosas que son, en estricto rigor, psicológicas. Pero que por el prejuicio de pensar de que en el fondo están haciendo teología y toda esta cosa, nunca se estudiaron. Pero que ahora si uno los estudia dice, qué valioso, qué importante, que no sé qué. Yo le voy a hacer la lista. Porque me va a interesar sobre todo, para nosotros nos interesa sobre todo el último de ellos, que hizo la síntesis de todos los anteriores. Porque no vamos a empezar a estudiar a ellos, pero hay una mente que estudió todo eso y eso lo ordenó. Y lo ordenó de una manera muy bien hecha. Que es un poco lo que hizo Aristóteles con los anteriores. Una síntesis. Y separó. Dijo, esto es filosofía, esto es teología. Y dentro de la filosofía puede haber algo que es más estrictamente como psicológico, quizás no con esa palabra, pero lo que de alguna manera era filosofía cristiana, acá, porque claro, eran tipos, no sé, pues San Justino y todo, no hacía la distinción filosofía, era un tipo que se había convertido, era filósofo y ahí avanzaba y decía cosas que en un sentido eran teológicas y en otras filosóficas, todo mezclado, por así, pero todas cosas muy valiosas en un ámbito o en otro, pero hubo alguien que tuvo la capacidad de poder ordenar esto y poder diferenciar qué es de razón, qué es de fe, qué es teología, qué es filosofía, qué es de orden natural, qué es de orden sobrenatural, aprovechando todo lo que se había conquistado en personajes en esta época que además fueron capaces de aprovechar todo lo bueno que se había dicho acá, pero por un camino distinto. Y eso quedó aquí taponeado. Aquí no pasó más, o sea, pasó por algunos, pero en general la fuerza de esa corriente no pasó. Empezó a surgir una nueva corriente, un volver a hacer todo. Y ahí perdimos ideas capitales y que no se han vuelto a conquistar. Que no volvieron a aparecer, porque no hay por dónde aparezcan. No, las tengo que mostrar. Ya paremos la lista, ya hacemos la lista. ¿Qué hora es? Para calcular mi... Hebragio póntico.
Vamos a hablar entre el año exactamente 345 después de Cristo hasta el año 1274 después de Cristo. El del final, 1274. O sea, 900 años. O sea, fueron 900 años en que, créanme, que se avanzó. No hay que borrarlo de un plumazo. O sea, se avanzó mucho. Se dijeron muchas cosas muy sustanciosas. Ebragio Póntico, un monje. Claro, pero de tanto vivir en el desierto y experimentar la vida anímica, imagínense lo que pudo pensar acerca de sí mismo, lo que le ocurría, y tiene un montón de cosas. Es el que habla de los 8 espíritus o de los 8 sentimientos, que es después lo que va dando curso a la idea de que hay 8 vicios capitales y los desórdenes del hombre en relación al dinero, a la fama, a la alabanza. O sea, hay cuestiones que uno lee y dice, chuta, esto es como narcisismo, así, pero eso es como una descripción de un problema que hoy día se estudia. Ese es Ebragio Póntico. Tiene un libro famoso que se llama El monje. Así, El monje. No, pero él habla de los monjes, o sea, no es el monje. La vida del monje en el desierto. Entonces es como que si un señor se hiciera una introspección. ¿Ya? Aparecen cosas espirituales y psicológicas. 345 y murió jovencito, 399, después de Cristo. San Juan Crisóstomo. ...346... ...47 al 407... San Juan Crisóstomo es autor de Oriente, es oriental. No oriental, sino que de la Iglesia oriental. Antioquía, fue patriarca de Constantinopla, de esa zona. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, con San Basilio, con San Gregorio Nacianceno, con un autor pero fundamental, es que espero que le vayan teniendo cariño de a poco, es San Agustín de Hipona. Una mente al nivel de Platón, al nivel de Kant, así, de las pocas que han habido, de las 4 así. San Agustín de Hipona, 354 al 430. Ahí tienen la ciudad de Dios, las confesiones, el de Trinitate, toda una serie de textos donde, claro, hablando a propósito de temas teológicos, van apareciendo una cantidad de cosas, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento que el hombre es capaz de tener de sí mismo, todo eso es de un valor incalculable, incalculable. San Agustín. Otros de menor talla, pero que también tienen ideas muy lúcidas, son San Juan Casiano, del 360 al 435, y San Próspero de Aquitania, que habla de la soberbia, habla de la vanidad, unas descripciones brutales, de acertadas, así de una capacidad de captar el tema. Próspero de Aquitania, citado muchas veces en la Suma Teológica. Aquí va a aparecer el que hizo la síntesis, pero estos son todos autores citados y que es con sus ideas. Próspero de Aquitania, 390 al 455. Después saltamos un poco. Tenemos a San Benito de Nursia. Que en su regla y otros textos más habla de la vida interior del hombre, del desarrollo de la vida interior del hombre, de la lucha interior del hombre entre el bien y el mal, como del conflicto, si ustedes quieren. Es el que lleva el monacato de Oriente hacia Occidente, el que funda Montecachino, el que es el padre de Europa. Europa se evangelizó gracias a los monjes que él, a la regla, ora et labora, todo eso es de San Benito. Año 480 al 545, creo que es, o 43 por ahí, ¿no?
Otro autor importante, pero es importante por la clasificación que hace del conocimiento humano y lo que eso aparejó para el desarrollo de las universidades como 700 años después, es Flavius Magnus Casiodoro, otro monje, que es el que hizo la clasificación del trivium y el quadrivium. El trivium es lo que estudiaban, como estudiaban los, como es la ruta que hacían los estudiantes. Estudiaban primero el trivium, que era aritmética, era retórica, dialéctica y bueno, algo más humanista, y después hacían el quadrivium, que era la línea de la matemática, que era aritmética, música, astrología y geometría. Y una persona avanzaba, clasificó los saberes. El 485 y el 585, bien longevo. Además que lo bueno de hacer estas cosas es que uno se da cuenta que los hombres vivían lo mismo. Esta cuestión de que vivían antes hasta los 25 años. O sea, saquen las cuentecitas de los tipos y... Y 585. Este llegó a los 100. Pero, o sea, para que se den cuenta que en el fondo vivían casi lo mismo, había más mortalidad infantil, pero en general se podía llegar a los 70 años, no hay problema. San Gregorio Magno, que tiene dos textos muy importantes y muy ricos en contenido humano, de psicología, más que psicología, pero que a uno le permite entender muy bien al hombre, que es la regla, en donde describe personalidades, le ponen aviso al obispo y al sacerdote de los tipos de personas que hay, para que sepa manejarse, y es súper buena la clasificación. Y su obra más importante, que es Morale in Job, él comenta el libro de Job, y a propósito del libro de Job, desarrolla toda la idea de los 8 vicios capitales: gula, lujuria, avaricia, vanidad, envidia, asidia, ira, soberbia. Pero tomos, o sea, un tratado. Magno. Era papa. Fue papa. 540 al año 604. Y otro más desconocido, pero también muy valioso, es San Juan Clímaco, que escribió La Escala al Cielo. Un libro que se llama La Escala al Cielo, que es el ascenso y habla de la ascesis que el hombre tiene que hacer para ordenar su imaginación, para purificar su memoria, para ordenar su afectividad. Va en la línea como de Bragio Póntico, pero yo diría que es más contundente en sus planteamientos. Todos estos están hablando de cómo poder ordenarse, cómo superar la inquietud, el conflicto, poder vivir en paz. San Juan Clímaco, que solo sé cuándo murió ya, porque no se sabe cuándo nació, es como desconocido. Otro autor importante es un inglés, que es San Beda el Venerable. Beda el Venerable. 672, 735. Nos vamos saltando añitos. Oigan, hay más, pues, o sea, están todos estos, los que decía yo, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Taumaturgo, pero tienen cositas. Estos ya tienen cosas que vale la pena estudiar. O sea, hay gente que se ha dedicado a hacer tesis doctorales de esto. O sea, el muchacho que ustedes conocen, que es, ¿cómo se llama? Que ha venido... Nico González, que hizo su tesis doctoral sobre la tristeza y la depresión, lo hizo sobre Gregorio Magno. Y dijo cuestiones súper buenas, ha hecho publicaciones y todo, lo estudian en escuelas de psicología en otros lados. Hizo todo un rescate, o sea, son autores que uno se los estudia puede rescatar mucho material, muy bueno. Y lo hizo dialogar con planteamientos contemporáneos. Ya, San Beda el Venerable. ¿Qué otro autor? San Juan Damasceno. El Santo Tomás de Oriente, le llaman, a San Juan Damasceno. El de las controversias con los iconoclastas, con los isaúricos, pero
que habla de la afectividad, de los tipos de tristeza, con una claridad sorprendente. 775, 749. Bueno, y aquí hay uno que es, entre paréntesis, el culpable, yo creo, de todo lo que pasó por allá, que es un señor muy especial, que a ver si tenemos que es Juan Escoto Eurígena, que no es Escoto, Juan de un Scoto. No, nada, es Juan, es un monje especialísimo en su personalidad, vale la pena estudiarlo como en su personalidad. Y que dijo cuestiones que eran las mismas que dijo Spinoza, o que es como se produjo como una reedición, no sé si lo leyeron, pero como que a él se le ocurrió todo lo que después pasó en las ideas de Spinoza, por ejemplo. Se llama Juan Escoto Eurígena, 1815-1877. Junto a la... No, porque es de esta época y como yo respeto el tiempo. 815 al 877. Y vamos terminando. Después de Juan de Escoto Eurígena está otra mente portentosa. Y esas mentes portentosas hay que ponerlas más grandes. Ya, pero este es superior, ya es superior a todos los otros. Es San Anselmo de Canterbury. Es italiano, pero se fue a Inglaterra. 1030 al 1109. San Anselmo. El del monologium, del proslogium, el que habla del ser. Que es un antecedente, o sea, este es vital conocerlo, este es vital conocerlo. Desde el punto de vista metafísico, de fundamento, dan muy buen fundamento. San Anselmo de Canterbury, y le sigue otro hombre, que es San Bernardo de Claraval, que es como un segundo San Benito, que que estudia mucho la vida de los monjes, la vida interior, la vida en comunidad, la vida, los conflictos, el tema de los vicios, el tema de la soberbia, el tema... Este es el que habla, así como San Benito hablaba de los 10 grados, de los 12 grados de humildad, San Bernardo es el que desarrolla después los 12 grados de soberbia, el ascenso y el descenso. Con una lucidez abismante la de San Bernardo para describirlo. San Bernardo de Claraval, 1090, 1153, estoy casi seguro. Y voy a poner aquí algunos rapiditos. Voy a saltarme a Alejandro de Ales, porque es un profesor que influyó mucho en otro autor, que es, lo voy a poner aquí, porque aquí tengo que poner al profesor de otro, que es San Juan Buenaventura. Que es del año 1221 y murió en 1274. Y nos faltan dos, que son el maestro y el discípulo. El maestro es San Alberto Magno. Dicen que era el hombre más culto de su tiempo, era como una enciclopedia, sabía todo, o sea, más que Leibniz, porque sabía todo lo que sabía en su época en todos los planos. Un hombre realmente capaz, con una memoria de otro nivel, o sea, sabía todo lo que se podía saber. Muy buen profesor, San Alberto Magno, que hizo el descubrimiento de un muy buen discípulo que llegó muchísimo más lejos que él. Lo preparó para eso y lo encaminó hacia eso. 1206 y murió en 1280, antes que su gran discípulo y querido discípulo, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en 1225 y murió en 1274. Este hombre
es el que hizo la síntesis de todo el saber conocido hasta ese tiempo. O sea, este hombre tenía la capacidad sobrehumana de poder haber estudiado a todos estos autores y haber hecho una obra que es triste lo desconocida que es, por todo lo que contiene para poder iluminar muchos saberes en muchos ámbitos, que es la Suma Teológica, donde está ordenado y distinguido, o sea, no solo a nivel de preguntas, sino que a nivel de disciplinas, y están como consignadas con fundamento, voy a decir algunas de las ideas que después se perdieron. ¿Cuáles? El concepto de persona. Esto se conquistó y esto se perdió y nunca más volvió a aparecer. O sea, hoy día la gente dice persona y no se sabe qué se está diciendo. Estos hombres hicieron lograron alcanzar el núcleo más radical de lo que es la vida personal de alguien y entenderlo y dar fundamento a todos los derechos. Hoy día los derechos varían según cuál es la idea de persona que tienen los que están mandando, digamos. Pero aquí estaba algo conquistado, el concepto de persona, porque se había alcanzado lo más radical de la realidad, que es el ser, o sea, la filosofía del ser. Todas las otras son o la filosofía de la razón, o la filosofía del cogito, o la filosofía de la idea, o la filosofía de la sensibilidad, o la filosofía de la voluntad, o la filosofía del sentimiento, o la filosofía de la pulsión. Ninguna de esas nos permite poder explicar toda la realidad. Siempre nos queda algo fuera. La única que nos permite explicar toda la realidad, como jerárquicamente, abarcarla desde su máxima perfección, es la filosofía del ser, que no tiene nada de arbitrario, es una conquista del pensamiento humano. Eso, y desde esa filosofía del ser, entender la persona, y poder entender de la persona, además, que no es solo persona humana, porque uno dice persona, está pensando en hombre, y esto es lo más importante, porque pudieron distinguir y descubrir qué es la naturaleza humana. Concepto, filosofía del ser, concepto de persona, concepto de naturaleza humana. No la voy a anotar porque se la puede decir. Naturaleza del entendimiento humano. Facultades del ser humano. El concepto de facultades no pasó. Facultades, el hombre tiene facultades. Un esquema pormenorizado de todas las pasiones humanas. De la naturaleza y relación de los sentidos internos. Y les digo solo dos más. Las inclinaciones naturales del hombre. No, todo esto sí, como que van emanando de estos dos, conceptos de persona y naturaleza humana. Inclinaciones naturales del hombre y el orden moral al servicio de la felicidad del hombre. O sea, la idea de Aristóteles, que solo el hombre bueno es feliz, porque la felicidad es propia de hombres buenos. O sea, la idea de la ética como algo que emana de la naturaleza misma del hombre, no es algo extrínsecamente impuesto, sino que lo moral emana del hombre que quiere vivir bien como hombre, como ser humano, respondiendo a su naturaleza. O sea, el vínculo entre ética y felicidad, que es lo que después se rompió. Porque después quedó la idea de que la ética es contraria a la felicidad. O sea, el hombre bueno está renunciando a ser lo que puede ser, está renunciando a su felicidad. La idea de Nietzsche, Dioniso contra el crucificado. Eso así termina el último libro de Nietzsche, Ecce Homo, que es como su autobiografía, y dice, ¿se me ha entendido? Dionisio contra el crucificado. La idea de que el hombre tiene, que lo contrario a la vida humana es eso. Eso es negar la vida. Ya, estos hombres habían captado de que
lo moral ayuda al despliegue de la vida y al verdadero descubrimiento y despliegue de la persona. O sea, solo... Porque fue una idea que invadió, en el fondo, de alguna manera siempre a cualquier corriente de psicología. Más allá de la idea de hombre que tienen, pasó algo que está como generalmente siempre presente. Que al que el psicólogo siempre le tiene como miedo, así como que esta cuestión es como, ya, lo vamos a explicitar. Pero tenemos el cuadrito, y son antes de las 9, ¿o no? Exactamente las 9. 2 minutos. Ya. Está bien, ¿no? Tenemos ahí el panorama. Pueden comprar un papelógrafo gigante y se hacen así unas hiper... Ya, ¿qué vamos a hacer en el futuro? En adelante yo voy a ir trayendo textos en general. Vamos a explicar la decadencia de la Edad Media para que se entienda lo que se hundió y después vamos a ir leyendo a los que influyeron en el desarrollo de la filosofía. Y en el magíster van a ir viendo la riqueza que esto tiene. Va a ir apareciendo esto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar esto.